Bueno, bienvenido para todos. Muchas gracias por la puntualidad. Vamos a dar inicio a este webinar, que lo estamos transmitiendo, creo, por Facebook Live. Es la primera que lo estamos probando. Entonces, desde la fanpage de Alto Impacto Paraguay. Esto va a estar también en nuestro canal de YouTube. Este mismo webinar colgado, así como todos los webinars que estamos organizando. Bienvenido para todos, muchas gracias y vamos a dar inicio entonces a este webinar sobre análisis financiero de la empresa y cualquier consulta puedan levantar la mano. Por favor, si es mejor que sus consultas la escriban por el chat, así yo lo leo. Eventualmente podríamos dar la palabra, pero la idea más que nada es que esto sea dinámico. Después de la presentación vamos a habilitar un espacio para las preguntas y ahí sí podemos habilitar el audio, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias, Gustavo, muchas gracias también. Bienvenidos a todos y adelante. Bueno, muchas gracias a todos. Vamos a dar inicio entonces a la presentación de este webinar. Bien, el análisis financiero de la empresa. Para entender el análisis financiero de la empresa habría que comenzar un poco antes, hablar de un poquito de economía. Esta es nuestra breve agenda para hoy, para ir luego a los estados financieros, revisión un poco de estados financieros en términos generales. Esta es una presentación sintética que va luego al lo que es el punto de equilibrio en una empresa y una breve presentación también de los ratios financieros. Entonces, arrancamos la presentación entonces con lo siguiente. Para entender la economía de la empresa tenemos que entender cómo está funcionando toda la macroeconomía en su conjunto, ¿verdad? Y tanto la macroeconomía como la microeconomía que vamos a ver en la siguiente presentación se basa en unos indicadores. El indicador más conocido en macroeconomía, muchos de ustedes seguramente conocen, es el Producto Interno Bruto, todo lo que se produce en cuanto a bienes y servicios en un determinado país, generalmente en un plazo de un año. Por otro lado, es el Producto Interno Bruto per cápita, sería aquel valor, primer valor, dividido en la población. Luego están los términos de inflación. Es importante considerar los términos digamos, el concepto de inflación, dado que se refleja después en los flujos financieros. De tal manera que tenemos que entender la inflación como la suba de precios de una canasta llamada canasta de productos y servicios. No es la canasta familiar, afecta obviamente la canasta familiar, pero es mucho más amplio. La inflación toma 440 productos y servicios, todo lo que se consume y se produce en el país también a precios actuales se contrasta, por ejemplo, con tuvieron esos productos hace un año y esa diferencia de precio, esa variación de precio era como resultado de la inflación. Muy bien, por otro lado, otro aspecto es el crecimiento poblacional, las tasas de empleo y desempleo, la población económicamente activa, que en Paraguay está cercano al 50%, está más o menos muy cerca del 50%. Luego los índices de pobreza. Bien, luego vamos a la microeconomía. A diferencia de la macroeconomía, la microeconomía mira más los entes, agentes económicos individuales. En ese sentido, estos agentes somos nosotros, los consumidores, somos las empresas, los trabajadores, los inversionistas y finalmente los mercados. Entonces, la microeconomía se centra en los bienes, estos productos y servicios, en la determinación de precios, en los mercados y en estos agentes económicos que dijimos a continuación, ¿verdad? Tanto la macro como la microeconomía se basan en modelos matemáticos.
En ese sentido, el modelo más conocido en economía es el modelo de la oferta y la demanda. Ahí tienen la curva de la oferta, que es aquella que se va abriendo hacia la derecha, aumentando hacia la derecha, y la curva de la demanda que viene bajando de arriba para abajo, de arriba hacia la derecha, va bajando, es la curva de la demanda. Les va a llamar la atención el punto de intersección entre ambas curvas, que viene siendo el punto de equilibrio, en el cual el punto de equilibrio donde se determina el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio del mercado para un determinado producto. Si en un momento dado el tomate cuesta 8.000 guaraníes, entonces ese sería el precio de equilibrio, lo que está marcado en la línea vertical como PE, el precio de equilibrio de ese producto. Y en este caso vamos a suponer que, no sé, 1.200.000 personas están comprando ese producto en un determinado mercado. Esa sería la cantidad de equilibrio. Es la cantidad de personas dispuestas a comprar ese producto a ese precio en un momento dado. Esto es una fotografía de un momento dado. Por supuesto, esto tiene desplazamientos. Si por alguna razón el precio se dispara a 10.000, la curva de la demanda se va a desplazar hacia la izquierda porque el precio es más elevado, y coincidentemente también se espera una reducción. Si teníamos 1.200.000 personas que compraban a 8.000, entonces se espera que una menor cantidad de personas compren ese producto a ese nuevo precio. Entonces todas estas variaciones de precios, todo lo que sucede en la economía, de alguna manera va a afectar lo que es la microeconomía empresarial, que es desde donde se definen las finanzas empresariales. Las finanzas empresariales o el análisis financiero de la empresa es lo que le sucede internamente a la empresa, es decir, dentro de lo que es la microeconomía, ¿sí? Si vemos que de repente los flujos de ventas disminuyen, es porque disminuyó la demanda. Sucedió un corrimiento de la demanda. Si yo vendía, digamos, unas 500.000 unidades anuales de un producto, y estamos casi cerca de junio y vendí 100.000, entonces hubo una gran retracción de la demanda de ese producto o servicio, ¿sí? Vale decir que ciertas circunstancias, ciertas situaciones de contexto en un determinado mercado pueden hacer variar muchísimo lo que son los valores esperados en ventas, en ingresos y por supuesto en utilidades de las empresas y por ende de las personas también, ¿verdad? Es importante contextualizar eso. Muy bien, entrando ya a lo que son los estados financieros de la empresa. Esto son una serie de informes o documentos que nos dictan las normas internacionales de información financiera, ONIF, y este conjunto está compuesto por el balance general, el estado de resultado, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujo de efectivo y las notas explicativas a los estados financieros. Hay que tener en cuenta lo siguiente: cuando yo digo análisis financiero de la empresa, no es solamente, incluye, pero no es solamente el estudio de estos cinco estados financieros. Evidentemente que es el punto de partida de la información financiera de la empresa, pero es eso, el punto de partida. Cuando yo hablo de análisis, tengo que tomar esos datos, hacer llamémosle así, tengo que analizar, entender esos estados financieros para tomar decisiones. Entonces ahí ya hay una gran diferencia entre lo que es la contabilidad puramente y las finanzas o el análisis financiero. El análisis financiero toma los estados contables o los estados financieros de la empresa y sobre esos datos ejecuta una serie de cálculos, una serie de proyecciones, una serie de operaciones, de tal manera a tener un panorama más
detallado de lo que es la situación actual financiera de la empresa y de su proyección, ya sea en el corto plazo o en el largo plazo. Y principalmente el segundo, porque la contabilidad se centra muchísimo más en el corto plazo, como los que son contadores, y hay contadores entre los asistentes, saben que los estados contables se definen, el periodo contable es de un año. Entonces, eso se considera como corto plazo. Todos aquellos plazos menores o iguales a un año se consideran como de corto plazo. Y las finanzas de la empresa incluyen no solamente este corto plazo, sino también el largo plazo, es decir, más de un año. Entonces, volviendo a los estados financieros, entonces es una representación, esto digamos, se está estandarizado internacionalmente, entonces es una estructura, ¿verdad? Que da información sobre la situación de las empresas, ¿verdad? Ese conjunto de informes está representado por el balance general o estado de situación financiera de la empresa, que es como una fotografía actual de la empresa donde yo puedo ver la situación de activos y pasivos y el patrimonio o capital o patrimonio con que cuenta la empresa en un periodo determinado. Entonces, esto es una fotografía. Luego tenemos dentro de este balance, el balance está dividido en los activos, a su vez están divididos en lo que son los activos corrientes, que son los activos más líquidos, y luego vienen, en el otro lado del balance vienen los pasivos, ¿verdad? Que son aquellos, llamemos así, aquellas obligaciones que tiene la empresa con terceros. Los activos, por otro lado, son aquellos bienes, ya sean estos bienes materiales o inmateriales, intangibles, que con que la empresa cuenta para generar riqueza, ¿sí? Vale decir que la empresa como ente económico también produce riqueza y distribuye riqueza. Es una entidad, es un agente económico. Por eso es que tenemos que entender esto en su contexto. Interactúa en un mercado. Por lo tanto, tenemos que hablar siempre en términos económicos también. Muy bien, aquí está representado un balance básico de la empresa. Fíjense, el lado que tiene fondo azul, ahí están los activos. Del otro lado, tanto de la ecuación como del diagrama, están los pasivos, que son, como les dije, las obligaciones con terceros. Luego el patrimonio neto de la empresa o capital de la empresa. Y abajo tenemos lo que hace hablar, digamos, a este diagrama, a este esquema, que dice que el activo es el pasivo más el patrimonio neto. Para entender un poquito en términos conceptuales lo que es esta ecuación contable, del lado del activo entonces están aquellos bienes con que la empresa va a generar riqueza. Imagínense, ahora están de moda los tapabocas, ¿verdad? Bueno, se compra una máquina para producir tapabocas a gran escala, ¿verdad? Eso es un activo. Esa es una máquina que tiene, dependiendo seguramente del volumen de producción, un costo elevado. Entonces es muy probable que el 100% o una buena parte del dinero necesario para la compra de ese activo yo lo haga a través de un crédito, entonces sería en la parte de pasivos, ¿sí? Y si utilizo diferentes proporciones entre pasivo y capital propio, que sería ahí patrimonio neto, se forma del lado derecho entonces lo que es la estructura de capital de la empresa. Vale decir que esta ecuación y este esquema nos está mostrando el activo, ¿sí? El bien o los bienes que la empresa tiene como para producir, y del lado derecho, como ya se imaginarán, nos está mostrando cómo se financió, de dónde vinieron las fuentes de dinero, digamos, cuáles son las fuentes del capital para poder hacer la compra de ese activo. Imagínense esto, por ejemplo, en una empresa que arranca desde cero y está haciendo esa inversión para entrar al mercado.
Muy bien, pasando entonces al estado de resultados, si decíamos que el balance es una fotografía que nos muestra la situación actual de la empresa, el estado de resultados ya nos muestra algo un poco más prolongado en el tiempo, nos cuenta la historia de todo el año, todos los ingresos y los gastos en los cuales entró la empresa para trabajar en todo ese año, ¿verdad? Entonces, eso puede dar como resultado ganancias o pérdidas. Es decir, si la empresa obtuvo si los ingresos fueron totales, fueron mayores a los gastos, habrá ganancia. Y si por el contrario los gastos superaron los ingresos, la empresa se dice que cerró el ejercicio con pérdidas, ¿verdad? Es probable que, ojalá no sea así, pero es muy probable que muchas empresas en este 2020 cierren el ejercicio a pérdida, ¿verdad? Eso es el estado de resultados. Luego tenemos el estado de cambios en el patrimonio. Este informe, por su parte, presenta las variaciones que sufrió ese capital o ese patrimonio en un determinado periodo. Habrán escuchado muchas veces que las empresas quieren hacer o hacen aumentos de capital. Por alguna razón la empresa empieza a crecer, entonces muchas veces se inyecta capital o se deja, por ejemplo, de retirar utilidades y ese monto, vamos a suponer que hubo 100 millones de utilidades y el patrimonio anterior era 100, entonces si se reingresa eso a la empresa, entonces se pasa a integrar capital, como dicen, ¿verdad? Entonces se dice que la empresa crece, entonces en este caso, ¿verdad? Muy bien. El otro estado tenemos el estado de flujo de efectivo, muy importante también porque representa las variaciones o fluctuaciones del efectivo en un periodo de tiempo, mostrando las operaciones de inversión y financiamiento. Como ya les había mencionado, la empresa hace operaciones de inversión para la compra de los activos. Y por otro lado, también hay operaciones de financiamiento, ¿verdad? Las operaciones de financiamiento que le permiten hacer estas inversiones de largo plazo. Hay actualmente en el mercado mucha oferta de productos financieros. Si ustedes siguieron los acontecimientos los decretos presidenciales en el ámbito económico, las tasas están en torno al 9, 8,8, 9%, tienen periodos de gracia de 6 meses y hasta de un año, no solo en la banca pública, que es a través del BNF, sino a través de las IFIs o entidades, instituciones financieras intermediarias, como que son ya los bancos privados, que están fondeándose a través de la AFD, de la Agencia Financiera de Desarrollo, que es una banca de segundo piso. Entonces, hay posibilidades de acceder a esta oferta de capital, para lo cual resulta fundamental lo que estamos haciendo ahora, ¿verdad? Hacer el análisis financiero, conocer, entender bien los distintos elementos que componen ese grupo de informes financieros de la empresa y hacer los análisis respectivos. Las notas explicativas a los estados contables completa los estados financieros. En estas notas se explican detalles acerca de los tipos de cambio adoptados, entre otras informaciones o presunciones que se tomaron dentro para la elaboración de los estados contables, ¿verdad? Muy bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y básicamente, así como habrán escuchado ustedes muchas veces el término de planificación estratégica, bueno, ahora tenemos que hacer además la planificación financiera. Es decir, esto de la planificación, el análisis financiero es para poder evaluar cómo estamos y hacer una planificación. Es tener un punto de partida para hacer una planificación. ¿Qué necesitamos hacer para eso? Hacer una proyección de ventas, paso 1. Paso 2,
proyectar no solo los ingresos, también los gastos, ya sean los gastos fijos, como los gastos variables, las compras, todo lo que tiene que ver también con gastos financieros, se ingresan también en los flujos de caja, ¿verdad? Todos esos valores para tener la proyección, ¿verdad? Además, es muy importante en la planificación financiera, que hace no menos como 15 días hicimos un taller de flujo de caja. Ahí se determina la cantidad de dinero que va a requerir la empresa, no para mañana, sino para un periodo de tiempo de 6 meses o de 12 meses. Porque si yo hago un préstamo, sí, listo, ¿cuánto saco? 100 millones, 200 millones, no se puede pedir arbitrariamente un determinado monto porque me cuesta muchos intereses, por lo que tengo que hacer previamente un análisis financiero, una proyección, un flujo de caja, para en el último, el punto 4, entonces determinar las necesidades de fondo proyectadas. Ojo en esa parte, que el primer punto, que es la proyección de ventas, pudo haber sufrido o podría sufrir un deterioro importante. No así para otras empresas. Otras empresas como los delivery, por ejemplo, explotan ahora, ¿verdad? Es decir, están dando muchísimo servicio. Lo que les decía, entonces, en los talleres, entonces, el análisis financiero requiere de elaborar los flujos de caja, ¿verdad? Que parte de un saldo inicial, se proyecta por 6, 12 meses, ¿verdad? Se colocan también, además de los ingresos, como les comenté, los ingresos en compras, gastos, obligaciones financieras para tener los saldos de cada mes. Acá en el mes 1 hay un saldo de 5 millones y arrancó el mes, digamos, con 30 millones allá arriba en verde y terminó con 5 millones. Ese saldo se transporta al mes siguiente y así sucesivamente se tienen los saldos. Acá se ve que en el mes 2 yo voy a tener un saldo de 300.000 guaraníes nada más, y eso que ese mes es apenas el segundo mes y está desplazado. Estos 20 millones son las cobranzas del mes 2, está un poquito desplazado nomás ahí hacia la derecha, pero fíjense, yo voy a tener un saldo de 300.000 si logré cobrar 20 millones de guaraníes, pero si yo en vez de cobrar 20 millones de guaraníes cobro apenas 10 millones, evidentemente este saldo de 300.000 se va a convertir en un saldo negativo cercano a los 10 millones, ¿se entiende? Entonces, eso es malo ver, pero es peor ver si lo veo en el momento y no lo hago como aquí, en un flujo proyectado, algo que está todavía por suceder, digamos. Y sobre el Excel, como dicen, el Excel aguanta todo, ahí trabajar con los flujos y las posibles necesidades de fondos que va a tener la empresa. Tener en cuenta también el riesgo, lo que decíamos nosotros, el riesgo de lo que se refiere a las cuentas por cobrar, para que pueden muchas veces sufrir no solamente retraso, sino en ocasiones también puede haber situaciones de no cobro o incobrables, como dicen, que se tienen que ir previendo en los balances. Eso a nivel contable se va haciendo previsiones, ¿verdad? Muy bien. Y sobre todo también el gran impacto, aumenta el riesgo en este momento por COVID-19. Sí, se ve inclusive en algunos restaurantes que llegan por las redes sociales, verá sus tickets de servicios, muchas veces están incrementando, dice, riesgo de COVID-19, y le agrega un porcentaje, ahí te sale más caro ir a comer en un determinado lugar, ¿verdad? Caso que esté admitido, por ejemplo, esa posibilidad en ciertos países sí está permitido, ¿verdad? En este momento. Bien, otro detalle muy importante en el análisis financiero es cómo estamos. Es decir, en el eje vertical, ustedes ven ahí una serie de números. Hay un punto verde ahí, si yo me desplazo hacia la izquierda, y dice 60.000. Esas son las ventas del mes, ¿verdad? La pregunta es,
con 60.000 en ingresos, en ventas, ¿será que yo gano algo, empato o pierdo? ¿Verdad? Por eso es importante dentro del análisis financiero el punto de equilibrio. Si yo vendo ya sea productos o servicios, en cualquier caso hay una cantidad mínima de ventas que yo obligatoriamente debo hacer para cubrir los costos totales. En este esquema, los costos son esa línea, los costos totales son esa línea azul más oscura que se ve, la línea celeste está más arriba, es la línea de ventas. Y como podrán observar, en el punto verde, en el punto exacto, en el punto verde, cuando yo vendo 60.000, los costos que fueron aumentando desde prácticamente 40.000, en ese punto también son 60.000. Los costos totales, ¿verdad? Y si yo me desplazo abajo, en el punto azul grande de abajo, dice 1.000, ¿verdad? Bueno, esas son las unidades que yo vendí, un determinado producto, ¿verdad? Vendí 1.000 unidades del producto e ingresé 60.000, por lo tanto, cuesta $60 cada uno, ¿verdad? 1.000 por 60 da 60.000, es decir, yo vendí 1.000 unidades de ese producto. Entonces, como podrán concluir, en este dibujo, si yo vendo $60.000, alias vendí 1.000 unidades del producto, apenas empato. Estoy exactamente en el punto de equilibrio. ¿Por qué digo eso? No gano ni pierdo. Fíjense, la última línea de abajo, que pasa por 0, exactamente en 1.000 unidades, yo no genero todavía utilidades. A partir de que esto emerja encima de la línea horizontal de abajo, la línea de utilidades, la línea verde mar, digamos, ¿verdad? Esa línea de utilidades, a partir de, digamos, 1.001 unidades, recién yo voy a empezar a generar utilidades. Entonces es importante conocer cómo estamos. Vale decir que esto del análisis financiero es mucho más que solamente los estados contables. Sigamos viendo. Además de los estados contables, y ya habíamos visto el punto de equilibrio, aquí tenemos también unos ratios, llamados ratios financieros, que nos permiten tener una idea de lo que es la situación de la empresa. Se dividen en grupos. El primer grupo son las razones o ratios de actividad de la empresa. El tercero, los ratios de apalancamiento de la empresa. Y el cuarto, los ratios de rentabilidad. Muy bien. Aquí, entre todo este grupo de ratios financieros, son extremadamente importantes y rápidamente la empresa siente cuando no tiene liquidez. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Habrán escuchado ustedes que la empresa tiene problemas de liquidez? Ocurre cuando los activos corrientes que tiene la empresa, ya sea caja, banco y la cuenta de cliente, cuentas por cobrar, si la suma, y mercaderías, ¿verdad? Si la suma de esos activos corrientes no es mayor a los pasivos de corto plazo que tiene que cubrir la empresa definitivamente tiene problemas de liquidez. Para calcular eso, se hace lo que se llama la liquidez corriente. Ahí arriba dice prueba circulante, que vendría a ser lo mismo. Eso es el cálculo, esa prueba es el cálculo de la liquidez circulante o liquidez corriente. Correcto. Como mencioné, en ese cálculo incluyen los inventarios y la segunda, la prueba del ácido, el segundo punto de las razones de ratios de liquidez es la prueba ácido o prueba del ácido. Ahí no incluyo el inventario. Es decir, ¿será que cubro los pasivos o deudas de corto plazo sin incluir el inventario? ¿Sí? Basta quitar todo lo que tengo. Tengo 50 millones de mercadería, ¿sí? Entonces solamente sumo lo que es caja, bancos, cuentas por cobrar y de eso resta todo lo que yo tengo como pasivos corrientes que serían con proveedores y todos los gastos que voy a tener que asumir, incluso algunos créditos que tengo que cubrir en el año.
todo eso incluye los pasivos corrientes, ¿sí? Siempre tengo que tener la situación de que los activos corrientes superen al pasivo corriente. Si no estoy teniendo esa situación, si ya no percibí, en poco tiempo voy a percibir que voy a tener problemas de liquidez. Por otro lado, el capital de trabajo que se va generando es un capital que se genera a largo plazo en la organización, ¿verdad? Y está relacionado con también los activos corrientes y los pasivos corrientes. Pero en vez de hacer un ratio o una división, simplemente es la diferencia entre los activos y pasivos corrientes, ¿verdad? Luego vienen los ratios de actividad, donde yo mido lo que es la rotación de inventarios, ¿verdad? Si yo tengo, ¿en qué consiste la rotación de inventarios? Si yo tengo un stock, ¿verdad? Compuesto por, vamos a dar un número redondo, ¿verdad? 100 millones de guaraníes, y en el año vendí 200 millones de guaraníes, entonces ese inventario rotó 2 veces, rotación igual a 2, ¿verdad? Y en cuanto a los días de inventario, si solamente rotó 2 veces en el año, entonces tiene 6 meses como días de inventario, ¿sí? Hasta que se reponga completamente. De igual forma, la rotación de cuentas por cobrar indica también una rotación, digamos, si yo tengo cuentas por cobrar 50 millones, y eso va, obviamente, se va emitiendo facturas, crédito, lo voy cobrando, etcétera. Si en proporción yo logré cobrar 2 veces el monto promedio de cuentas por cobrar, tengo una rotación de 2, que normalmente va a ser mucho más la rotación de cobranza. Yo estaría rotando cada 30 o 60 en la parte de rotación de cuentas por cobra. Funciona distinto a los inventarios, ¿verdad? Pero tengo que siempre tratar de, obviamente, balancear, no por rotar muchísimo inventario, después no cobro, voy a tener problemas en cobranzas, ¿verdad? Muy bien. Luego vienen los ratios de apalancamiento, ¿verdad? Que nos dan una idea de cuánta deuda está en proporción dentro del activo de una empresa. Es, como muestra ahí el rectángulo naranja, es el ratio entre la deuda de la empresa sobre el activo, es decir, de todo el activo que yo tengo, qué parte se financió con deuda. La calidad de la deuda también es otro de los ratios de apalancamiento, que tienen que ver con qué proporción de la deuda es de corto plazo, que define la calidad de deuda. Esto tiene una serie de fórmulas que, por supuesto, vamos a necesitar mucho tiempo para revisarlas y hacer los cálculos y trabajar sobre cada una de ellas, pero esa es la idea ya en los talleres, ¿no? De tal manera que se fijen los conocimientos. Esta presentación es una base de conocimiento sobre los ratios financieros y lo que se necesita para hacer los análisis. Después vamos a los ratios de rentabilidad. ¿Qué busca el empresario? ¿Por qué un empresario abre una empresa? Busca rentabilidad. O si no, pondría directamente el dinero en el banco, buscando cobrar los intereses, trabajar con los CDAs, dineros a plazo fijo, etcétera, que generan mucho menos interés. Entonces el empresario busca rentabilidad. Por lo tanto, el primer índice es el margen de utilidad neta de la empresa. Luego el rendimiento sobre activos totales nos dice cuántos dólares se convirtieron en utilidad de todos los activos que yo tengo, rendimiento sobre activos totales. Y por último tenemos el rendimiento sobre el capital de los accionistas, ¿verdad? Si hay una inversión, por decirlo así, de 100 millones de guaraníes y finalmente se tuvo un rendimiento o utilidad neta ya de 20 millones, entonces 20 millones dividido 100 millones me va a dar 0,2, que es un 20% de rentabilidad. Fíjense este número, 20% versus 7, 6% que se obtendría sobre un determinado capital en el mercado financiero, ¿verdad?
fuera de los bonos que dan un poquito más, o sea, dan más, otorgan más intereses, pero tiene determinado riesgo superior a los dineros a plazo, ¿verdad? Pero eso es lo que busca entonces el empresario, ¿verdad? Es cierto, la empresa, el primer punto es allá arriba. O sea, si la empresa tiene problemas de liquidez, es como si fuera que no está pudiendo respirar. Entonces, el primer punto es hacerle respirar a nuestra empresa, es trabajar sobre la liquidez. Llegamos al equilibrio, estamos vendiendo menos de lo que se requiere para el punto de equilibrio. ¿Qué acciones o decisiones debo tomar? Porque el gerente financiero, alias el propietario de la empresa, en las microempresas, empresas pequeñas, el propietario es gerente de compras, gerente financiero, etcétera, jefe de personal, ¿verdad? Entonces toma muchas decisiones y muchas de ellas son decisiones del tipo financiero. Aquí tenemos un formato de un balance general, ¿verdad? Si yo miro este balance rápidamente, veo acá el total de activos, de acuerdo a la fórmula que vimos, igual el activo total es el pasivo más el patrimonio neto, se cumple de 112.935. Yo podría interesarme en digamos, cuánto activo circulante o activo líquido tengo, ¿verdad? Entonces hay que fijarse allá arriba en los activos circulantes, por ejemplo, tengo efectivo 2.190, inversiones 1.354 y cuentas por cobrar 9.627. La suma de esos tres números es la liquidez que yo tengo sin tocar los inventarios, ¿se entiende? Es el activo circulante sin incluir los inventarios. Si incluyo los inventarios, ya tenemos el total que aparece ahí como activo circulante de 18.695, ¿sí? Eso es el activo circulante, ¿sí? Esos análisis es importante realizarlos. Si dentro de estos activos circulantes de repente hay algunas inversiones en bolsa y otras cosas más, más variables, es conveniente no incluir como un cálculo, o si las cuentas por cobrar tengo 9.627, pero realmente voy a cobrar 5.000, ¿verdad? Entonces, normalmente ustedes sabrán, ¿verdad? Los departamentos de cobranzas hacen las llamadas de rigor, ¿verdad? Y en base a lo que dice el cliente, ¿verdad? Llamémosle así, consiguen una fecha de pago, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ellos estiman los flujos financieros futuros para sus proyecciones, ¿verdad? En este cuadro también se le puede sacar jugo a este balance, se puede ver las deudas también a largo plazo, que ahí dice pasivo a largo plazo, 42.016 del lado derecho. También lo relacionado a la liquidez corriente, puedo calcular y hacer unas proyecciones cómo va a ir variando esto en el futuro. Todo lo que tenga que ver con análisis entre cuentas ya, deudas de largo plazo y proyecciones y cálculos de liquidez ya forma parte del análisis financiero. Normalmente el contador te va a entregar el balance, pero rara vez, salvo te va a decir, mira, el próximo mes no cubrimos, pero ya es tarde, ¿verdad? O este mes no cubrimos todos los costos, ya es tarde a veces. Hay que hacer proyecciones. Muy bien, en este simple ejemplo, ¿verdad? Se ve para el cálculo de la liquidez corriente, que es el término más importante de hoy, ¿verdad? Liquidez, ¿verdad? Activo corriente sobre pasivo corriente. Haciendo ese cálculo, ustedes van a ver que el resultado va a ser 1.5, ¿sí? Dividiendo esas dos cifras, quitarle todo, simplificando todo, queda 1.5. Entonces, la interpretación de esto es que tengo 1.5 guaraníes por cada un guaraní de deuda de corto plazo, ¿sí? Por cada un guaraní, por cada guaraní de deuda que yo tengo que cubrir en el corto plazo, que es pasivo corriente, tengo 1.5 guaraníes para cubrirlo con el activo corriente. Pero recuerden que en ese activo corriente están los inventarios, ¿sí? Entonces, posiblemente si tengo un inventario, entonces mayor a, suponga que los inventarios son 500.000, ¿verdad? Si no llego a vender nada de los inventarios, voy a tener todavía 1.000.000 sobre 1.000.000, voy a tener una liquidez de 1. Todavía puedo cubrir los activos corrientes sobre pasivo corriente.
Pero si en esta misma empresa los inventarios superan los 500.000 y no puedo vender nada de inventarios, no voy a poder cubrir ya la deuda de corto plazo, ¿sí? Esto a modo de un ejemplo del cálculo del análisis financiero. Y así hay que ir haciendo con todos y cada uno de los elementos que habíamos visto en el análisis de ratios financieros para tener la perspectiva de la empresa, inclusive hacer el punto de equilibrio y hacer el análisis exhaustivo del balance. Con esto yo estoy cerrando la presentación para escucharles seguidamente algunas consultas. Genial, Gustavo. Ahí sí, justamente hicieron una consulta aquí, preguntan sobre el EBITDA, si es un Sí, ratio financiero. Yo le respondí que sí, o sea, son las sí, ganancias. Sí, el EBITDA, sí, exactamente, es la ganancia antes de intereses e impuestos. Eso se ve en el estado de resultados. Acá tenemos el balance, eso se va a poder observar en el estado de resultados. Y perfectamente, el EBITDA también es un análisis bastante importante. Además, el EBITDA muchas veces ya en grandes corporaciones, ¿verdad? Qué sé yo, 200 millones versus 2.000 millones, ¿verdad? De EBITDA. Entonces da también una idea del tamaño de las empresas, del grado de importancia. Si ven lo que es Google o alguna de estas empresas tecnológicas tienen una EBITDA gigantesca. hay otra consulta, Gustavo. Muchas veces ya en grandes corporaciones, ¿verdad? Qué sé yo, 200 millones versus... Escucho. Del grado de Perdón, importancia. acá Si creo que ven lo que es Google o se me alguna de estas... enlazó con el Facebook. Bueno, te digo, acá hay otra consulta con respecto a los ratios que quedan como resultado. ¿Se Sí, comparan con ratios de empresas del mismo rubro para quitar las conclusiones o las conclusiones solo las realizo en base a los ratios obtenidos en ese momento? es Y, una buena pregunta. Sí, y voy a continuar con otra pregunta que dice, ¿cómo se puede obtener acceso? Bueno, eso con relación al video, tenemos un canal de YouTube, se lo voy a sí, compartir enseguida. Me dice otro si podía repetir lo de la liquidez, sí, eso de que uno cubre el ratio de sí. liquidez. Y pregunta al último que dice si existen otros tipos de ratios de acuerdo al rubro del negocio, o sea, financieras, bancos, supermercados. Ok, perfecto, perfecto. Voy a ir contestando. Entonces, el primer concepto es el siguiente. En cualquiera de los casos, si los activos corrientes, que ahí mismo ven en pantalla, si los activos corrientes son menores que los pasivos corrientes, va a haber problemas de liquidez independientemente del tipo de empresa, ¿verdad? Ese es el primer punto. Ahí no hace falta comparar con otras empresas, pero si yo tengo un ratio de 1.5 y la mayoría en mi sector tiene un ratio de 2, ¿verdad? En liquidez, algo estoy haciendo que tengo menos liquidez que otras empresas del mismo sector, ¿verdad? Es decir, dada una situación, siempre es preferible compararse, solo que a veces no vas a tener los datos de la empresa, salvo que coticen en bolsa, que ahí los estados financieros aparecen completamente en la página de BB Pasa, que es la Bolsa de Valores y Productos de Asunción, ¿verdad? Ahí sí está totalmente abierto, transparente, puedo acceder a cada uno de estos estados financieros y hacer yo mismo los cálculos. Ahí podrías hacer comparaciones. Si no, entonces sí tenés que manejar ciertos conceptos como que la liquidez corriente siempre tiene que ser mayor, ligeramente mayor que 1, entre 1 y 2. Eso por la primera pregunta, ¿verdad? Después había otra pregunta sobre la liquidez. Explicar un poquitito, ¿verdad? Aquí en este ejemplo decíamos, ¿verdad? Que en activos corrientes yo tengo 1.500 millones de guaraníes y en pasivos corrientes 1.000 millones. ¿Qué significa eso? De enero, del 1 de enero 2020 al 31 de diciembre 2020, yo tengo que cubrir 1.000 millones. Eso significa que los pasivos corrientes sean 1.000 millones, ¿sí? Y
y estoy teniendo en el activo corriente 1.500 millones. Entonces se ve por una simple resta que yo voy a puede hacer un ratio que es la división, sale 1.5, pero si yo resto, sale 500 millones positivo, ¿verdad? Quiere decir que yo puedo cubrir mis pasivos corrientes de ese año con los activos de ese año, porque son también activos corrientes, ¿sí? Todo lo que yo tengo en caja, banco, cuentas por cobrar y mercaderías en el año actual, ¿ok? Eso significa, entonces al hacer la división, el cociente, 1.500 millones dividido 1.000 millones, da un cociente de 1.5. Quiere decir que yo cubro perfectamente, digamos, cada guaraní de deuda y me sobra todavía 0,5, o sea, ¿cómo sería? 50 centavos, ¿verdad? De guaraní, si existiesen los centavos, me sobra todavía después de haber cubierto los pasivos, ¿verdad? Esa es la interpretación, ¿verdad? Y por otro lado, también la interpretación es que si tenemos un valor entre 1,5 y 2, no tendría problemas de liquidez siempre y cuando no tenga por el camino algún gran problema de cobranzas, porque fíjense, dentro de los activos corrientes están la cuenta cliente, que son las cuentas a cobrar. Si yo tengo un gran problema de cobranzas, podría tener problemas de liquidez. Por eso es que es bueno hacer estos cálculos constantemente y proyectar en el caso de, ¿verdad? Hacer una proyección también de balance para ver si en caso de que yo tenga en un determinado mes, llamémosle entre marzo y mayo, junio, ¿verdad? Grandes problemas en cobranza, puede haber problemas de liquidez. No, esto, digamos, del valor de 1.5 no es calcular y sentarse, sino calcular y monitorear. Acá hay dos consultas. Sí. Hay una tercera Más. que tengo anotado acá, que sí es para otros sectores, y cada sector se comporta de manera distinta. Digamos, los resultados de los ratios son particulares para cada segmento, pero el juego de indicadores viene siendo este, ¿verdad? El juego, es decir, las reglas de medición son estas, y los resultados que vos obtengas va a depender de tu sector. ¿Hay otra pregunta, Marcelo? Sí, hay una que dice, ¿cuáles serían las recomendaciones que sugiere para aumentar el activo corriente? Y otra es, ¿podrían por favor mostrar la imagen del flujo de caja? Sí. Este es el flujo de caja, ¿verdad? Que estaban preguntando. Y sobre el activo corriente, ¿qué compone el activo corriente? Caja, está compuesto por caja, lo que tengo en bancos, ¿verdad? Las cuentas a cobrar y las mercaderías. La suma de todo eso son los activos corrientes. Aquí en este balance se ve mejor. Ahí. El efectivo. El activo circulante o activo corriente es lo mismo. Está compuesta acá por el activo más inversiones temporarias. Acá esta empresa puede tener bonos o acciones, son inversiones. Tiene cuentas por cobrar y también tiene inventarios. Acá tiene un activo circulante de 18.695. Vamos a hacer aquí un cálculo rápido. Activo circulante sobre pasivo circulante. Esta empresa tiene 18.695 dividido 11.479 en pasivos corrientes y me da un índice de 1.6, ¿sí? Mayor todavía que este, que es 1.5. Entonces esta empresa tiene una liquidez de 1.6. ¿Se entiende? Acá hay una pregunta, o sea, bastante interesante. Dice, si estuviese a mi cargo realizar el análisis financiero de una empresa para autorizar o no la concesión de un préstamo, ¿con qué documentos solicitados aleatoriamente puedo corroborar la fiabilidad de los informes financieros? Sean estos balance general, estado de resultados, estado de cambio en el patrimonio, flujo efectivo. ¿Qué me presente la empresa que está solicitando el préstamo? Sí, muy buena pregunta. Hay diferentes tamaños de empresas. Para empresas con facturaciones arriba de 6.000 millones, los estados están auditados. Entonces ahí, eso saben los agentes o los ejecutivos de cuentas manejan esa situación. Entonces
tiene que verificar que ese balance esté auditado. En las empresas con menor facturación, por supuesto, no es que te va a enviar nomás un Excel con el balance, tiene que ser el balance firmado por el propietario y por el contador. Realmente vamos a tener que confiar en eso, pero ¿qué va a hacer? Te va a pedir también el flujo de caja, va a cruzar información. ¿Sí? Es coherente ese balance con el flujo de caja actual y proyectado que tiene la empresa. Entonces, y el propio banco hace estos análisis no es que le pide a la empresa, le pide los números y el banco hace sus cálculos, sus propios cálculos obviamente para que sean más confiables también. Ok, perfecto, Gustavo. Con relación, bueno, a ver, acá hay una consulta que dice, si me permiten aportar, creo que es importante también visitar al cliente antes de darle un préstamo. Sí, sí, claro. Yo no soy un banco, pero evidentemente que las buenas prácticas miran si la empresa, qué sé yo, ¿verdad? Invisible S.A. existe, ¿verdad? Exactamente. Gustavo, hay una consulta que se hizo al principio, hace rato, ya cuando hablaban del tema de la oferta y de la demanda, que esa creo que ya es la última consulta, Sí, porque vos diste un ejemplo de los tomates, sí. bastante interesante, o sea, tuvimos un ida y vuelta con, ya que tocó el tema de los tomates, ¿cómo es que cae tanto el precio en nuestro país? ¿Afecta el contrabando? Así me dice, o sea, esto... Vos hablaste de la oferta y la demanda y el tema del precio, entonces, y tocaste un ejemplo de los tomates, entonces pregunta con relación al precio versus el contrabando. Claro, lo siguiente, o sea, normalmente el precio disminuye cuando aumenta la oferta, ¿verdad? A veces vos ves un montón de tomates, el ejemplo típico, pero aunque no se vende, o sea, alguna vez ya se va a vender también el tema de los mangos. Hay tantos mangos tirados por ahí, nadie quiere, hay demasiados mangos para lo que se consume, entonces no tiene ni precio, ¿verdad? O sea, en realidad si te vas a comprar el súper, sí. Pero cuando en síntesis, ahí cuando abunda la oferta, entonces el precio se dispara, ¿verdad? Lo que suele suceder en el caso de los tomates es que nuestra producción no alcanza, se importa y de repente hay unas regulaciones regulaciones no arancelarias, digamos, te regulan la provisión de tomates o te hacen esperar un poquito, después ya viene mucho más caro, ¿verdad? Se dispara ahí la demanda, al es el precio. Misma cosa suele suceder con el gas, ¿verdad? Que no producimos gas, ¿verdad? Y entonces se importa y cuando hay fluctuaciones en la oferta, que muchas veces eh, supuestamente tiene relación también, ¿verdad?, con lo que está sucediendo en otros países, la producción, etcétera, ciertas situaciones de contexto, nos suben el precio del gas y bueno, asumimos ese sobrecosto. Es como si fuese que estamos comprando un producto a $10, resulta que inicialmente el dólar estaba a 5.000 y hoy está ahí 6.600, ¿verdad? Entonces tenemos también variaciones de precio por fluctuaciones del dólar, por ejemplo. Todo eso influye en el precio. Perfecto, Gustavo. Hay unas últimas dos preguntas y con esto podemos cerrar. Sí. Dice, una empresa puede volver a modificar su balance y estado de resultados que ya fueron auditados. Y el segundo es, además, los formularios de impuestos avalan el balance, son requisitos que te piden también. Ese es Sí, un piden IVA. aporte. Sí, en el caso de los balances auditados, no sé si alguna vez, a mí particularmente nunca me sucedió, nunca tuve conocimiento de que se haya cambiado. Si hubo algún craso error en algún punto, podría ser, pero eso va a hablar muy mal del auditor, ¿verdad? Bueno, ¿Aló? fantástico. Yo creo que con Sí. esto podemos dar finalizado entonces esta presentación. Esto va a estar subido en la plataforma de YouTube que acabamos de compartir el link. Lo vuelvo a compartir ahora.
Estamos organizando un taller de análisis financiero que vamos a iniciar el 22 de junio, que tiene y acá les comparto el link donde pueden descargar la presentación. De igual manera le vamos a escribir a sus correos a todas las personas que se anotaron aquí con nosotros. Este es un taller de 4 días, de 15 horas cátedra, va a ser de 18:30 a 21 horas. Hay un valor preferencial para los primeros 6 inscriptos, que eso ya está lanzado. Nosotros después de este webinar vamos a lanzarlo oficialmente, este entrenamiento. Y bueno, en ese link pueden descargar cualquier consulta que tengan con nosotros respecto a este taller o respecto a cualquier otra cosa. Estamos a disposición de todos ustedes. Y le agradezco muchísimo por el tiempo y de vuelta por la puntualidad, porque iniciamos muy puntualmente. Y son 19:25, estamos justo a tiempo, como a la hora que nos propusimos de culminar esto. Y bueno, les deseamos un excelente fin de semana. Gracias, Marcelo. Gracias a todos los participantes y nos veremos en el taller. Ojalá puedan asistir la gran mayoría. Dale, muchas gracias, Gustavo. Gracias a todos. Gracias, gracias.